Tema 4. Aborto. La interrupción libre de embarazo a petición de la mujer es una conducta legal de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, siempre que concurran una serie de requisitos. No obstante, la protección del nasciturus también se contempla en el Código Penal para determinados supuestos. Se tipifican diversos casos de aborto punible, el que se produce sin consentimiento de la mujer o cuando éste se consigue mediante violencia, amenaza o engaño. Hay que tener en cuenta que la citada ley recoge de forma expresa la interrupción voluntaria del embarazo, así como la interrupción del embarazo a petición de la mujer. También se contempla en el Código Penal el autoaborto, que es el que se provoca la propia embarazada, siempre que sea fuera de los casos permitidos por la ley. Dicha conducta no se castiga con pena de prisión, sino con una multa. Se contemplan en el Código Penal dos supuestos de aborto cometidos por imprudencia grave, pues en otro caso se resolvería por la vía civil mediante una indemnización. Si el aborto por imprudencia grave es cometido por un profesional, se le condena a pena privativa de libertad, multa e inhabilitación. Si lo comete la propia embarazada, la conducta es impune. El artículo 14 de la Ley Orgánica de 2/2010 establece que la interrupción del embarazo a petición de la mujer podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los siguientes requisitos. A. Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. B. Que haya transcurrido un plazo de al menos 3 días desde la información proporcionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención. Los menores de edad necesitan el consentimiento expreso de sus representantes legales. Para la interrupción voluntaria de embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente, será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales se resolverá conforme a lo dispuesto en el Código Civil. El artículo 15 de la Ley 2/2010 permite la interrupción del embarazo cuando no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que practique o dirija. En caso de urgencia vital para la gestante, podrá prescindirse del dicho dictamen. En España, tras la Ley Orgánica 2/2010, en derecho penal, el nasciturus no es bien jurídico protegido durante las primeras 14 semanas de gestación, ya que la embarazada puede abortar libremente. Veamos los supuestos de aborto punible. Estos delitos se tipifican en los artículos 144 y siguientes. El bien jurídico protegido es la vida del concebido y, en su caso, de la madre, teniendo menos interés la demografía del país, pues evitar nacimientos puede crear problemas de población. El sujeto activo puede ser cualquiera y en lo que se refiere al sujeto pasivo, la doctrina no es pacífica. Algunos consideran que es el nasciturus y otros que es la comunidad. Se considera aborto no solo la expulsión prematura y voluntariamente provocada del producto de la concepción, sino también la destrucción en el seno de la madre. Algún autor sostiene que la definición es incompleta porque lo decisivo es la muerte del feto, sea o no expulsado del claustro materno. Lo fundamental es la voluntad de dar muerte al producto de la concepción, pues si no se consigue estaríamos ante una tentativa. Es frecuente que se hagan referencias en las definiciones al feto y desde el punto de vista médico se entiende por feto el producto de la concepción aproximadamente desde el segundo mes a partir de la fecundación. También a veces se hace referencia al embrión y preembrión. La Ley de Investigación Biomédica 14/2007, en su artículo 3, establece
que se entenderá por embrión la fase del desarrollo embrionario que abarca desde el momento en el que el ovocito fecundado se encuentra en el útero de una mujer hasta que se produce el inicio de la organogénesis y que finaliza a los 56 días a partir del momento de la fecundación, exceptuándose del cómputo aquellos días en los que el desarrollo se hubiera podido detener. Por su parte, el feto es un embrión con apariencia humana y con sus órganos formados, que va madurando desde los 57 días a partir del momento de fecundación, exceptuándose del cómputo aquellos días en los que el desarrollo se hubiera podido detener hasta el momento del parto. Y por último, el preembrión, que es el embrión constituido y formado por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. El Código Penal no especifica cuál es el momento en el que la destrucción del fruto de la concepción dará lugar al aborto. Si lo que se protege es la vida del concebido, habría que considerar aborto la destrucción producida desde el momento de la fecundación. Algunos autores parten del momento de la anidación, que tiene lugar 14 días después de la fecundación. Como en todos los delitos contra la persona humana independiente, también en el aborto es necesario que se dé una relación de causalidad entre la acción encaminada a producir el aborto y el resultado. Además de las conductas dolosas, cabe el aborto por imprudencia grave. En el Código Penal se recogen las siguientes clases de aborto: A. Aborto no consentido. B. Diversas formas de aborto consentido. C. Autoaborto. D. Aborto sin observar los requisitos establecidos en la ley. Y por último, E. Supuestos de aborto por imprudencia grave. En cuanto a las formas de ejecución, además de la consumación, es posible la tentativa, pues puede ocurrir que en la última fase de gestación se expulse al feto con la intención de que muera y sin embargo nace vivo y mantiene su viabilidad. Se castigarían como tentativa las manipulaciones infructuosas para dar muerte al feto dentro del claustro materno, naciendo el niño más tarde con plena viabilidad. La sentencia del Tribunal Supremo de 1991 desestima el recurso interpuesto contra la sentencia en la que se había condenado por tentativa de aborto a una mujer, madre de 2 hijos y que tenía a su cargo otros 3. Decidió abortar, para lo cual se hizo un lavado vaginal con permanganato, lo que produjo quemaduras en la región vaginal, pero no interrumpió el embarazo. Hay una coautoría compartida entre la mujer que decide el aborto y la persona que lo lleva a cabo. Ambas actuaciones son necesarias, pues no se cometería delito sin la intervención de uno de ellos. En cuanto al concurso, si para producir el aborto se causan lesiones a la madre dolosas o por imprudencia grave, se dará un concurso ideal de delitos entre aborto, consumado o en grado de tentativa, y lesiones. Cuando la intención del sujeto es solo la de causar lesiones o enfermedad al feto que perjudique gravemente su normal desarrollo, pero se produce el aborto, estaremos ante un concurso ideal de lesiones dolosas al feto y aborto imprudente. En cuanto al aborto no consentido, se castiga en el artículo 144 al que produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento. La pena es prisión de 4 a 8 años y además inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria por tiempo de 3 a 10 años. Estamos ante supuestos en los que hay que entender que la mujer desconoce que están realizando sobre ella prácticas abortivas, puede pensar que se está llevando a cabo cualquier tipo de actividad, normalmente con fines curativos, que nada tiene que ver con la finalidad abortista, o aún sospechándolo, no se atreve a oponerse. Puede ocurrir que esté privada de capacidad de decidir por efectos de drogas, anestesia, etc. Se trata de situaciones excepcionales, pues lo normal es que se tipifiquen los hechos que seguidamente se tratan.
Dispone el artículo 144 que se castigará consentimiento obtenido mediante violencia, amenaza o engaño. Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. Pasamos al aborto consentido fuera de los casos permitidos por la ley. El artículo 145 castiga al que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento fuera de los casos permitidos por la ley. La pena es prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria por tiempo de 1 a 6 años. El consentimiento ha de ser libre, expreso, con conocimiento de que se quiere abortar y sin ningún tipo de vicio que lo invalide. No es suficiente el consentimiento presunto. Para que el consentimiento no esté viciado, quien lo solicita y obtiene de la mujer embarazada debe explicar a ésta los riesgos que conlleva la práctica del aborto. En cuanto al supuesto agravado, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. Asimismo, se castiga a la mujer que consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley. La pena es una multa de 6 a 24 meses. En cuanto al autoaborto, se castiga en el artículo 145.2 a la mujer que produjere su aborto fuera de los casos permitidos por la ley. La pena es una multa de 6 a 24 meses. Dentro de las formas de ejecución, algún autor considera que solo es posible castigar la consumación. Entendemos, por el contrario, que la tentativa también es punible. Hay que recordar que el nasciturus tiene menor protección que los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. Dispone el artículo 145.3 que en todo caso el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la 22ª semana de gestación. Según la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la interrupción está autorizada legalmente dentro de las 14 primeras semanas de gestación y, excepcionalmente, hasta las 22 semanas por causas médicas, siempre que exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, aunque hayan transcurrido las 22 semanas, riesgo de graves anomalías en el feto y si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o con una enfermedad grave e incurable en el feto. Pasamos a la interrupción en el embarazo por causas médicas. Dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2010 que la interrupción por causas médicas excepcionalmente podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de urgencia, por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dicho dictamen. B. Que no se superen las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. C. Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista distinto al que practique la intervención o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Por su parte, el artículo 16 establece que el comité clínico al que se refiere el artículo anterior estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por dos médicos especialistas en ginecología
y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer podrá elegir uno de estos especialistas. Continuamos con el aborto sin observar los requisitos establecidos en la ley. El artículo 145 bis castiga con la pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos públicos o privados por tiempo de 6 meses a 2 años el que dentro de los casos contemplados en la ley practique un aborto a sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. En este caso, la Ley Orgánica 2/2010 recoge la información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad que ha de facilitarse a las mujeres embarazadas que manifiesten su intención de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. B. Sin haber transcurrido el periodo de espera contemplado en la legislación, que el plazo ha de ser al menos de 3 días desde que se recibió la información y la realización de la intervención. C. Sin contar con los dictámenes previos preceptivos. Y D. Fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado, y en este caso el juez podrá imponer la pena en su mitad superior. El artículo 145 bis 2 establece que en todo caso el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este artículo en su mitad superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la 22ª semana de gestación. Y según el artículo 145 bis 3, la embarazada no será penada a tenor de este precepto. En cuanto al aborto por imprudencia grave, se castiga en el artículo 146 al que por imprudencia grave ocasionare un aborto. La pena es prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Estamos ante un supuesto de imprudencia grave cuando el sujeto no observa el deber objetivo de cuidado que le es exigible a una persona media. Solo son punibles los supuestos de imprudencia grave y no se contemplan los supuestos de imprudencia menos grave para cuya reclamación hay que recurrir a la vía civil. El artículo 146 contempla supuestos en los que el aborto fuere cometido por imprudencia profesional. Hay profesionales que atienden a las embarazadas durante el periodo de gestación y parto y cometen descuidos que van más allá de lo permitido. En su posición de garante tienen el deber de velar para que el embarazo llegue a un buen fin. Sin embargo, no se castiga cualquier tipo de imprudencia, sino solo la que es considerada como grave. La medicina es compleja, por lo que será difícil en muchos casos probar la existencia de aborto por imprudencia grave, tanto durante el embarazo como en el parto. La pena es prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de 1 a 3 años. Y por último, según el artículo 146, la embarazada no será penada. Se excluye, pues, de este tipo penal a la embarazada. Por tanto, el aborto por imprudencia grave cometido por la propia embarazada es impune, pese a que debe ser la mujer la que mayor cuidado preste para que no se produzca el aborto y el hijo nazca en las mejores condiciones de viabilidad. Estos supuestos no se castigan por razones de política criminal.